Así como en el organismo judicial, se retoma la discusión respecto de la necesidad de garantizar la independencia de jueces y magistrados. En el legislativo y en términos generales en el ambiente político en Guatemala vuelve a retomarse frente a las protestas del movimiento ciudadano que buscan ponerle límite a los políticos. Se retoma la discusión de reformas a la ley electoral. Hoy hemos invitado a dos expertos para hablar sobre ese tema. Roberto Alejos es diputado de la bancada Todos y es realmente el ponente de la iniciativa que ya fue, sobre la cual ya opinó la Corte de Constitucionalidad y que le da vía a una serie de reformas que podrían ser aprobadas en el Congreso de la República. Y está con nosotros también el analista en temas electorales, Edgar Pereira. A ambos, gracias por venir. Bienvenidos a las 8:45. Roberto, ¿qué es lo que hay ahorita en las reformas? ¿Qué los puntos claves? Así, breve. Bueno, brevemente, digamos que eran 60 artículos, de los cuales 7 la Corte dijo definitivamente no, que ese es un tema que hay que dejarlo, es el hecho de que la presidencia sea rotativa, la Corte dijo que no, el aumento Del Tribunal Supremo Electoral. del Tribunal Supremo Electoral, el aumento al dinero que sea los $2 por voto, se estaba pidiendo más por voto para evitar el financiamiento privado versus el público. La Corte en ese tema también dijo que no, de manera que lo que hay es un fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral, pero no totalmente como el tribunal lo esperaba, sobre todo en materia coercitiva, en ese sentido. Hay cambios a lo que es el Congreso de la República, pero no tiene tampoco algunos temas como la votación unipersonal, no tiene tampoco el hecho de poder votar a través de comités cívicos y algunos temas de los que seguro el compañero va a hablar, que son insuficientes. Tiene el acceso a los medios de comunicación de manera Garantizado para equitativa, todos los partidos. garantizado para todos los partidos, pagado por el Estado. Tiene alguna forma rara el acceso a las radios, que es un poco diferente y que sí deja fuera algunas radios en ese sentido. Pero no termina con el financiamiento privado en las No termina campañas. con el financiamiento. Digamos que No acordémonos. determina techos específicos y eh, mecanismos de vigilancia para que esos techos sean respetados No, apropiadamente. distribuye cómo gastarse el dinero que el Estado le da a cada partido político por voto, que eso no lo tiene la ley actual, pero no es suficientemente fuerte en materia de fiscalización a los No partidos existe políticos. obligación de dar periódicamente los reportes de los financistas ni de en qué se gastan el dinero. Sí hay una obligación, pero digamos que el tribunal no tiene una metodología, ni la fuerza, ni el equipo para poder hacerlo. Entonces los reportes al final son reportes difíciles de controlar. El tribunal depende, por ejemplo, del medio de comunicación, que sea el medio el que rinda el informe, porque el tribunal tendría que gastarse mucha plata en crear un equipo de monitoreo, por ejemplo. Entonces, lo que hay es bastante, pero hay 2 o 3 temas todavía polémicos en ese tema y no tiene muchos de los temas que la población está exigiendo en la calle. Ahí voy con ese punto, Edgar Pereira. En este momento la población está exigiendo realmente ponerle límites a los políticos. Así Límites en es. términos concretos de dónde proviene el dinero con el que hacen campaña, cuánto dinero pueden utilizar y sobre todo garantizar igualdad de oportunidades para todos los Y partidos. límite a reelección. Bueno, ese es lo primero que la población está pidiendo es transparencia, ¿no? Después, límites, sobre todo la reelección. La gente no quiere que hayan reelectos, pues eso es clave. El otro tema es el financiamiento. Hasta hace unos 2 años, el financiamiento público era mal visto por mucha gente. Esa percepción ha cambiado mucho. Ahora la gente quiere financiamiento público. Se da cuenta que siempre ha sido público el financiamiento porque se financia por vía privada y luego se les Claro, claro. paga con fondos públicos a esos inversionistas. Claro, porque se les paga con un montón de contratos y todo. Entonces, al erario público le sale más caro. Claro. Ahora, ¿qué? Pero en el aspecto de por ejemplo, de la elección de diputados, ¿qué es lo que debería haber en en una reforma electoral? Bueno, primero es fortalecer todo lo que tiene que ver con la democratización interna de los partidos. Que los partidos realmente sean, que los candidatos representen a sectores de la sociedad. Ahora lo que está pasando es el que tiene plata paga su derecho y él es el que se elige. Hay casos en los que no es así, pero hay muchísimos en los que es la gente que da la plata para ser candidato
la que logra llegar a representar. Pero hay mucha mayor perversión que esa. Me refiero, por ejemplo, al hecho de que las propias bancadas al Congreso asignan fondos para ciertas obras públicas que ya están predeterminadas a dedo a qué empresa constructora se le van a otorgar, y esa empresa constructora saca parte de los fondos que le entrega el Estado para la construcción y se los da en efectivo a los partidos políticos. Los partidos, los grandes partidos en realidad, financian su campaña electoral de manera millonaria con fondos públicos. ¿Cómo podemos ponerle límite a eso, diputado Lejos? Digamos que ahora ya no es así, ahora se volvió peor porque el listado geográfico, como se llamaba, ya no lo puede tocar el Congreso de la República. Eso lo cambiamos en la legislatura pasada. Y salió peor, porque ahora van a negociar con el señor ministro de Comunicaciones o ministra de Comunicaciones, y entonces resulta que no te cito, no te interpelo, no te molesto a cambio de que se le asignen estas obras en el presupuesto a estas empresas, y de esa manera es que... Por eso Alejandro partidos Sinibaldi políticos- fue uno de los ministros menos citados en el Congreso de la República. Yo creo que nunca fue citado, y hay que admitirlo, ¿verdad? Incluso ese con sentido. líder, se sabe que tenía acuerdos de reparto de fondos en obra pública. Bueno, digamos que lo que sucede es que sabemos, creemos muchas cosas, y lo que está sucediendo ahorita es que estamos descubriendo que sí son verdad. Todo el mundo hablaba de posible corrupción en aduanas, y ahora que se ve que eso ya no era un rumor, que era un dimes y diretes, sino que ahora están las pruebas directas de que sí había corrupción en el tema de la aduana, ahí es donde la población se molesta y empieza a protestar y a exigir que los cambios sean reales. Y el problema aquí está que cuando vemos quiénes estaban en la famosa línea, no hay políticos, sino que los partidos políticos pusieron a los que están ahí, ¿verdad? Y entonces ahí es donde los famosos grupos paralelos es lo que realmente tienen al Estado coactado. Están estos grupos paralelos insertos dentro de este sistema. Ahora, Edgar, el problema con las reformas es que, bueno, hay muchísimas propuestas que compiten entre sí, y muchas de ellas realmente son una lista Santa Claus, ¿no? Bueno, hay mucho de eso, pero en la actualidad pienso que ya se ha ido uniformizando algunas cosas que son claves. Bueno, ya no existe esa propuesta maximalista que había antes. Por Se ha ejemplo, ido reduciendo, es decir, sí. ahorita ya hay temas claros. Primero, democratización interna de los partidos. En eso coinciden Tribunal Supremo Electoral, el consorcio y CONAREP. Con la REP, ahí coincidimos todos. Ok. Y eso no está en la ley que está ahorita esperando tercera lectura. Ujú. Y si hay muy poco, porque lo quitaron. Después, el fortalecimiento del Tribunal Electoral. Ahí hay varias versiones. Pero fortalecimiento ¿en qué sentido? En dos sentidos. En el sentido administrativo, de administrar el proceso, ¿no? Y en el sentido de tener capacidad de Castigo. coerción y de castigo, ¿sí? Porque no la tiene. Entonces, claro, este tribunal ha ido buscando dentro de la ley algunas herramientas que se lo permitan, pero realmente es limitada su capacidad. Es un tribunal sumamente débil, Sí. porque aunque ese tribunal tiene toda la buena intención, no tiene las herramientas. Digamos, la IBE, la Contraloría de Cuentas, o sea, cuanto organismo encontremos en el país, debe estar al servicio del Tribunal Supremo Electoral Ujú. para poder fiscalizar a los Pero si el partidos tribunal le políticos. exigiera, por El ejemplo, secreto bancario, por a la ejemplo, que IBE sea ahí hay que o a la hablarse. superintendencia de bancos que le ofreciera informe sobre la procedencia de fondos para pagar ciertos gastos de un partido político, ¿podría ese organismo, podría la superintendencia negarse a rendirle informe al Tribunal Supremo Electoral? Digamos que lo que sucede, perdón, Sí, dale, lo que dale. sucede con el Tribunal Supremo Electoral es que no es supremo de verdad. Y entonces cualquier solicitud del tribunal... Pero es que ni eh, siquiera hacen la solicitud. Es que lo que tendríamos Bueno, que estarle hay que exigiendo a estar los claros. magistrados que hagan las Sí, cosas. mira, hay que estar claros de que este tribunal hereda un comportamiento mediocre de los otros tribunales. Es decir, Tramitador de elecciones. tramitador de elecciones. Sin embargo, estos magistrados han hecho intentos realmente buenos por cambiar esa situación. Pero insuficientes, Edgar. Pero todavía les falta, definitivamente falta. Ahí falta mucho por hacer. ¿Verdad? Pero también no se puede cambiar una institución de la noche a la mañana. Por ejemplo, todo lo que es fiscalización de partidos no existe realmente. Está la figura de la fiscalización, pero de hecho no se puede dar. Por ejemplo, yo no creo que hayan logrado medir cuánta plata se invirtió, por ejemplo, en el día
proclamación del candidato rojo. ¿Del candidato Valdizón o del Valdizón. candidato Sinibaldi Sí, o de Sandra ¿Cuánta Torres o de plata se cualquiera? gastó ahí? De ninguno. O sea, Ujú. entonces, hace falta ahí, digamos, para darle Sí. razón, digamos, que el tribunal se atreva, porque todos y todas estamos convencidos de que ya se pasaron el techo, ¿sí? Sí, Pero- y lo terrible del caso, por ejemplo, es que el último informe que está disponible sobre financiamiento, sobre gasto electoral, corresponde al primer semestre del año pasado. No han ni siquiera sido capaces de poner el informe hasta el 31 de diciembre del año pasado. Es decir, también es un problema del tribunal que no se, llamémoslo así, no se pone las pilas. es que hay cierta inercia en las instituciones, ¿no? Ujú. Entonces romper esa inercia es difícil. O sea, y sobre todo cuando se llega de nuevo, porque ellos todos son nuevos ahí. O sea, no es tan sencillo asumir una magistratura y algunos tampoco con hay... cero experiencia electoral. Exactamente, el único experto ahí es el Julio Solórzano. Julio Solórzano, y los demás son nuevos en eso. Señores, ¿qué cambios en concreto deberíamos exigir los ciudadanos en esta reforma a ley electoral? Democratización, De dice partidos. Edgar, pero ¿cómo garantizamos democratización? Yo le pongo un ejemplo A ver. y que el diputado Alejos no me vaya a reclamar, pero perfectamente, un secretario departamental o municipal puede convocar en un restaurante a deshoras a las 6:30 de la mañana, 7 de la mañana y nominarse a sí mismo con unos cuantos delegados eso es lo que hay que normar. candidato a diputado. O sea, eso es cualquier cosa menos democrático. Claro, eso es lo que hay que normar. Digamos que ahí hay una debilidad enorme del Tribunal Supremo Electoral en materia de cómo el secretario departamental, gozando de su independencia democrática, puede convocar cuando él quiera. Y el Tribunal Supremo Electoral, su delegado, que está presupuestado y que no lo pueden quitar por eso, y que no lo han logrado rotar por lo menos porque no tienen experiencia de buscarles otra posición, ese delegado del tribunal se presta a una serie de temas que no son los adecuados para ese tema. Y entonces hay mucho que hacer, mucho que hacer, pero digamos en materia del Tribunal Supremo Electoral hay que fortalecerlo, es cierto, pero también hay que exigirle al tribunal, digamos, ya debimos haber suspendido a 3 partidos políticos que hace rato se gastaron el techo de campaña, pero el informe del que habla Gustavo es sobre el dinero que el Estado les da. Lo que es la campaña anticipada no la fiscaliza nadie, ¿verdad? Porque no debería de existir. Y como las multas son tan pequeñas, entonces hay mucha campaña anticipada, pero sobre eso no hay ninguna fiscalización Ahora, sobre la campaña Y anticipada. tampoco está normado. Pues, No está solo normado un ni hay techo de obligación de campaña, pero rendir no se dice informe. ni de qué manera se va a evitar eso ni nada. Hablemos del tema de la reelección y el tema del transfugismo, bueno, lo que son dos temas. El transfugismo es un tema álgido para los partidos políticos, pero tu partido tu bancada es fruto del Es nueva, transfugismo. no es transfo, es nueva, es un movimiento nuevo. ¿Ah? ¿Cómo hacemos para evitar esas emigraciones masivas? Dos formas. Primero, yo siempre he hablado de una reforma política, que es la ley electoral y de partidos políticos, la ley de régimen interior del Congreso y la ley de servicio civil, y por supuesto una nueva forma de comprar y contratar en este país. Sin esas 4 leyes no podemos pasar a una reforma constitucional. Y entonces, por ejemplo, la no reelección es constitucional. Sí. Sí. Todo lo que tenemos que buscar es cómo los diputados pueden ser electos. Nosotros habíamos propuesto partidos políticos departamentales, ¿verdad? O Que es regionales. o regionales. Pero el departamental va a poder proponer candidato a diputado en ese departamento sin pertenecer a un partido grandote a nivel nacional. Pero nos lo rechazaron los que tenían mayoría en el Congreso y lo quitaron al llegar a jefes de bloque. Porque para poder cambiarlo, para que sea un comité cívico, habría que irse también a la Constitución. La Señores, forma de votar, por persona y no por grupo. ¿cómo rompemos con esa vinculación entre grandes proveedores de recursos sucios, en realidad, vía negocios del Estado, como venta de medicamentos sobrevalorados, como fondos provenientes del contrabando en aduanas, como por ejemplo fondos de obra pública que también está sobrevalorada? ¿Cómo evitamos que esos fondos lleguen a la campaña electoral y terminen financiando una campaña y dándole siempre ventaja a unos grupos más fuertes en una legislatura que a otros? Muy sencillo, regulando el control
de las campañas. Primero, el techo de campaña y una buena fiscalización de que se cumpla con ese techo de campaña. Esa es una. Y La origen otra de es fondos. origen de fondos. ¿Y cero financiamiento privado? Exactamente. Cero. El financiamiento público a través del Tribunal Electoral, que asigna cuotas, por ejemplo, para las campañas electorales. Sí, El pago de los tiempos de la pauta en los medios. ¿Mm? se le Señores, pagan a los fiscales de mesa, que debería ser por mística. Pero digamos, cero financiamiento privado es esencial, porque entonces es más fácil controlar el tema. Y una forma de fiscalizar el origen de los fondos exageradamente fuerte, pero con castigo, que Claro. es lo que no hay ahorita. suspensión de partido en caso de O que se cancelación. descubra. Pero no solo de Cancelación. partidos, sino Pues que sí. también obligar que los candidatos hagan Inhabili- tengan control sobre sus recursos. Inhabilitar a los candidatos. Señores, porque de otra gracias a manera ambos no. por acompañarnos a las 8:45. Vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval, quien nos dice qué comentan los televidentes sobre esta discusión. Gracias, Juan Luis. Nos vamos a las redes, tenemos muchos mensajes. Nos plantea Winston, deben de suprimir el Estado Nacional y reducir el número de diputados. También nos dice Sergio, el TSE perdió credibilidad con su temporada mediática. La ley como está no se cumple, el sistema no sirve. Hans nos plantea reformas que no protejan a los políticos, reformas que de verdad los castiguen. Jerry, importante es la no reelección o la reelección solo por 2 periodos, que tengan horario laboral y sanciones por inasistencia. Y Luis Enrique nos plantea, no deberíamos de exigir a los medios de comunicación transparencia con los fondos de los partidos políticos y de gobierno, es lo que plantean como cuestionamiento para Juan Luis y para Gustavo, y no más reelección de diputados que han convertido en mercaderes de la política. Son parte de los mensajes que tenemos esta noche a través de la red social Twitter. Allí estaremos utilizando esta noche el hashtag Renuncia Stalin sobre esta solicitud que han hecho un grupo de jueces, magistrados y exmagistrados de que la magistrada de Corte Suprema de Justicia, Blanca Ida Stalin, renuncie a su cargo para que su hijo pueda ser investigado sin ningún tipo de presiones de carácter judicial. Renuncia Stalin, nuestro hashtag de la noche. Philip Chicola y Cristian Castillo en el debate. Regresamos ya a ese debate a las 10 p.m.